Una producción de Visión Premium. Producción, entrevistas, encuestas, investigación, compromiso, participación ciudadana. Ya comienza Puerta Abierta. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos nuevamente con la Puerta Abierta, aquí por la televisión regional, para acercarles como cada semana un tema de interés general. El de hoy es un tema bravo realmente. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, lo venimos sufriendo, lo venimos padeciendo. Es el tema de la inflación, el tema de los precios. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Estuviste investigando un poco, estudiando un poco, algo que lo vivimos todos los días. Vos sos joven, yo he vivido muchas de estas. No, sí, pero igual, digamos, siempre mis padres me hacen recordar el tema de la hiperinflación y lo complicado que era en ese momento. Justamente la intención, bueno, sobre todo este tema, sobre la economía y la inflación, era hacer una aproximación con el informe, ver la posición que tiene Argentina a nivel internacional como economía, figura como una de las más importantes en Latinoamérica, pero a su vez recapacitar y bueno, ver qué está sucediendo internamente. Por eso es la intención justamente del informe. Así que si te parece, Carlos. Dale, a ver qué es lo que trabajó Mariano. La estabilidad económica de Argentina siempre se caracterizó por picos ascendentes y descendentes de forma marcada, provocadas por políticas internas aplicadas o por coyunturas internacionales que influyeron en la economía interna o externa. Desde la mirada de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional posiciona a nuestro país en el puesto 52 a nivel mundial, siendo el segundo mejor país de Latinoamérica por debajo de Chile. A su vez, Argentina también posee el puesto 45 a nivel internacional y segundo en América Latina en el índice de desarrollo humano con 0,811 puntos. Si bien la Argentina a nivel internacional se posiciona como una de las mejores economías de América Latina, nuestra actividad económica interna fue decreciendo cada vez más por las políticas devaluativas de nuestra moneda sobre el dólar, generando un nivel inflacionario de hasta el 35% y provocando así un descenso notorio del poder adquisitivo. Debemos preguntarnos y plantearnos si una mejor posición a nivel internacional es más beneficiosa que tener una economía inestable a nivel interno, con salarios devaluados, sin poder de ahorro. Bueno, ya está presentado el tema. Argentina, junto con Venezuela y algún par de países más, se cuentan con los dedos de una mano los países que tienen inflación de 2 dígitos, sí. Y 2 dígitos en algunos casos bastante importantes. Tenemos un invitado que conoce mucho del tema, es economista, es abogado. Vamos a escuchar a ver qué nos explica él sobre este tema de la inflación. ¿Te parece? Bien, perfecto. Después de la pausa lo presentamos. Auspician este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Municipalidad de Granadero Baigorria, Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Consejo Municipal de Rosario, Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Bueno, estamos con el doctor Omar Rizzo. Es abogado y es economista. Cursó las 2 carreras en las 2 facultades. Y queremos hablar con él de algo que nos viene afligiendo a los argentinos, especialmente a los viejitos como yo, desde hace muchos años. La inflación. Yo les cuento una sola cosa. Desde que yo tengo uso de razón hasta ahora, al peso argentino, a la moneda argentina, le hemos sacado 13 ceros. ¿Y por qué? Y porque no daban las cajas registradoras, las máquinas de calcular, había que ir sacando de a 2 y de a 3 ceros. Los que tienen algunos años deben haber vivido alguno de esos ajustes. Y hubo muchos. Y hubo muchas monedas, que el peso argentino, que el peso ley 18,188, que el austral, ahora de nuevo tenemos peso. El peso moneda nacional fue el original. Bueno, pero vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bueno, queriendo hablar de inflación, y bueno, como abogado y como economista habrá vivido las 2 cosas, habrá tenido juicios, la famosa indexación, la 1050, todas estas cosas que hemos vivido los argentinos, los más viejos, bueno, hemos tenido una experiencia bastante importante sobre el tema, ¿no? Bueno, en esa tablita, en la época del Rodrigazo, estaba en la primaria. Lógico, ¿no? Pero sí,
Yo recuerdo frases que haber escuchado de usted, de lo que decía Perón de la inflación, ¿no? Cómo subían los salarios. Claro, él decía, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Por la escalera. Claro, porque en realidad, a mi entender, la inflación, digamos, no puede determinarse, ¿no? Ni el propio ministro de Economía creo que puede saber cuál va a ser la inflación futura. ¿Por qué? Porque para mí tiene variadas causas. La inflación conceptualmente se define como su consecuencia, es un aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Esto empezó justamente en el segundo gobierno de Perón? Suavemente, ¿no? Suavemente, pero la gran inflación se dio en el 70 en la época de Rodrigo, ¿no? Y cuando vino el famoso Rodrigazo, ¿no? ¿Qué fue Rodrigazo? Explíquele a la gente. Yo le digo que en realidad, históricamente, digamos, la inflación, en general se produjo inflación. ¿Qué es la inflación? Lo que decíamos, el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Generalizado por qué? Porque no es de 1, 2, 3 productos o de los productos de una ciudad, de una fábrica de autos, sino que es de todos los productos de la economía de un país y sostenido en el tiempo. O sea que la inflación se define por la consecuencia, el aumento de precios, pero tiene variadas causas. O sea, todos escuchamos y leemos en los diarios y escuchamos en la televisión generalmente que ¿qué causa la inflación? La emisión monetaria. Sí, el gasto público, dicen que... Claro, ¿por qué? Porque justamente la emisión monetaria se da porque el gasto supera el ingreso del Estado, entonces el Estado tiene que emitir. Pero ese es un concepto bastante caduco, muy ortodoxo, de economistas ortodoxos. Esos son los síntomas, uno se da cuenta de que... No, es una causa, pero es una de las causas. ¿Por qué? Porque cuando el Estado imprime billetes, también los retira del mercado. ¿Por qué? Porque emite títulos públicos, se endeuda, el mercado compra los títulos y retira billetes de esa manera porque la propia sociedad va a comprar esos títulos. Además es como un contagio entre los empresarios, ellos aumentan por las dudas, aumentó el de al lado, yo también aumento. Bueno, así, ahí ¿no? está. O sea que esa causa que leemos, que es la emisión producto del déficit del Estado, es una y no incide tanto, incide más en el futuro. Otra de las causas son las expectativas. Claro. Y los argentinos lo sabemos bien. Otra de las causas, que ahora las podemos explicar una a una, es la puja distributiva. Otra de las causas son el aumento de los commodities, de los precios internacionales. Y otra de las causas son los formadores de precios. Y sobre todo los formadores de precios, como el caso de las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Que a veces... compran barato y venden caro. Y venden caro. ¿Y por qué digo todas las causales? Porque para mí hay varias causas. Si aumentan los precios internacionales de los commodities, si aumenta el petróleo, va a aumentar el combustible. Si aumentan los cereales, las oleaginosas, van a aumentar los alimentos, los aceites. Y eso son causas exógenas, fuera de lo que pueda hacer el gobierno o la población. Claro. Pero, sí, conviene más exportar que vender dentro del país. Por supuesto. Determinado momento, ¿no? Claro, entonces el exportador, ¿qué hace? Quiere exportar, no quiere vender dentro del país. Y si vende dentro del país, quiere vender al mismo precio. Claro. Por eso es que después salen las retenciones a las exportaciones, que la vemos mal, pero que es para defender a la población. O sea, si no hubieran puesto retenciones, la inflación sería mayor todavía. Mayor, por supuesto. Las retenciones tienen muchas bondades, tiene también, es un impuesto, ¿no? Lo acaba de decir la Corte Suprema en un... no sé el chacarero cómo le habrá ido en la cuenta final, si habrá ganado mucho, poco... Sí, pero fíjese cómo funcionan las retenciones, porque usted sabrá que las retenciones son retenciones a las exportaciones. Exacto. Pero el exportador la traslada al productor, la traslada a los precios de pizarra. O sea que en definitiva esa retención la termina pagando, soportando, de hecho, el productor. Y la tendría que soportar el exportador. Dicen que el productor chico no le ha ido bien con las retenciones, o sea, la ganancia del productor chico no es lo que esperaban ellos o comparada con los grandes productores. Bueno, por la escala, ¿no? Por un tema de escala de producción. Ahora, yo creo que el productor agropecuario
también está mucho mejor que lo que estaba. Seguro, no, les ha ido bien en general, no cabe duda. Recordemos que en la década del 90, a principios del 2001, se estaban rematando gran cantidad de campos. Estaban en la lona los pequeños productores. Y con una cosecha cancelaron los créditos hipotecarios. Es verdad, no. Yo creo que el tema soja nos ayudó mucho a la recuperación del país. Totalmente. Lo que pasa es que el país tiene una matriz de producción bastante desequilibrada, ¿no?, entre industria y producción agropecuaria. Pero volviendo al tema de la inflación, decíamos que tiene variadas causas. Otra de las causas es la puja distributiva, ¿no? La puja que se da entre el capital y el trabajo, que inexorablemente tiene que intervenir el Estado por una cuestión de poder, ¿no? Porque el empleador, el empresario, tiene mucho más poder que el trabajador. Entonces, por eso es que participan en las paritarias, interviene el Estado. Pero en esa puja distributiva, y que junto con las expectativas también se dan distorsiones de los precios, porque todos quieren aumentar. El trabajador quiere tener mayor porcentual que la inflación, el empresario también, y ustedes verán como los profesionales, los plomeros, los electricistas, todos, el que puede trata de aumentar su ingreso, el que puede, que es la minoría de la población, porque el 80 y pico % de la población es el trabajador, ¿no? Y eso, volvemos a lo que dijo Perón, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Claro, pero ¿sabe por qué se explica eso? Porque, por ejemplo, tomemos el caso de empleados de comercio. Este año aumentó creo que un 25 o 27%. En dos tramos. Un tramo hace poco y otro tramo dentro de unos meses. Entonces, y el año pasado lo terminó aumentando a noviembre del otro año. O sea, que por la inflación pasada están recomponiendo el salario en un año para adelante, o en 6, 8 meses. O sea, quedan atrás. Vuelven a quedar atrás. El trabajador que no puede, el que no tiene poder de negociación de sus precios, va a quedar siempre atrás de la inflación. Por eso fue muy buena la ley de movilidad jubilatoria, porque arma un índice que por ahora, hasta este año... El último aumento no lo satisfizo por lo que leí, ¿no? Es el primer año que por ahí va a estar debajo de la inflación, pero todos los años anteriores estuvo por arriba de la inflación real, ¿no? De ese 25%. Pero siguen castigados porque el mínimo no se puede vivir, creo que son 2.700. Un poco más. Pero bueno, pero tenemos, y con la nueva ley que salió hace escasos días, de moratoria previsional, vamos a tener prácticamente el 100% de los jubilados con el haber jubilatorio, récord mundial, porque ningún país tiene el 100% de su población pasiva jubilada, ¿no? Hoy tenemos un 90%, un 87%, con lo cual hay buenos datos económicos, hay malos también. Le pido una pausa, doctor, seguimos charlando, enseguida volvemos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Somos Arte en Foco y hacemos que evoluciones. Arte en Foco, Escuela de Fotografía y Artes Audiovisuales. Convertirte en Mano Reflex. Si querés vivir de la belleza, Valenciano Escuelas. Inscripción abierta a los cursos de cosmetología y estética corporal, con método de estudio Java Heyman, único en Rosario. Además, cursos manicuría, depilación, masajista, modelador profesional, maquillaje, uñas esculpidas, perfeccionamientos. Mitre 1357, 447-2928, www.valenciano.com.ar. ¿Necesitas comprar o vender algo? Ingresa en www.rosarioanuncia.com y publica gratis tus productos o servicios. Rosarioanuncia.com, el portal más completo. Seguimos charlando con el doctor Omar Rizzo, que es abogado, es economista, y está hablando de la inflación. Creo que uno de los puntos fundamentales de la causa de la inflación
es la formación de precios, los formadores de precios. Por ahí pasa un poco todo el tema, ¿no? Sí, justamente una de las causas justamente son los formadores de precios, o sea, aquellos que pueden manejar sus precios de venta porque tienen asegurada la demanda. Los monopolios, los oligopolios, puedo decir, yo no conozco específicamente cada empresa, pero puedo decir, los productores de metales aquí en Argentina son una o dos empresas. Los formadores de precio, por la fuerza que tienen los grandes grupos, como por ejemplo los supermercados, ¿no? Las grandes firmas de supermercados, bueno, esos son formadores de precios. Y por eso que vino este paliativo de precios cuidados, ¿no? No se combate solamente la inflación con precios cuidados, pero fue un paliativo importante, ¿no? Porque trabajó justamente sobre los formadores de precios. ¿Cómo manejan este tema otros países? ¿Controlan los precios? Lo que pasa es que en otros países no hay inflación, o hay una inflación del 2, 3, 4%, ¿no? Y Venezuela, Argentina tienen la inflación más, y algún país asiático, la inflación más alta del mundo. La última inflación nuestra, aparte de esta, que no es hiper ni nada que se parezca, creo que vino por el tema del famoso 1 a 1, querer poner la moneda igual que el dólar. Pudo haber sido una solución momentánea, pero dejarla correr durante tantos años, bueno, ya vimos cómo explotó, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver la inflación, hay que analizarla como una política integral y abarcativa mucho más importante dentro de la política económica. O sea, pensamos, estamos todos porque a todos nos genera muchos inconvenientes la inflación. Al trabajador más que a nadie, el empresario no puede planificar el futuro con inflación, no puede hacer proyectos de inversión, pero conviene no tener inflación. Usted recuerda el periodo de los gobiernos democráticos desde el 83 en adelante, el periodo que no hubo inflación fue la década del 90. Ahora, claro, ¿preferimos que no haya inflación y que haya un desempleo del 29%? ¿Preferimos que no haya inflación a que la distribución del ingreso esté totalmente distorsionada y que 4 o 5 empresas se lleven el 80% de la torta nacional, del Producto Bruto? ¿Ese modelo de país queremos o queremos un país con inclusión, un país con quizás algo de inflación pero con trabajo? Hoy se consigue trabajo. Hay mucho trabajo negro todavía, ¿eh? Claro, hoy se consigue un trabajo de 6.000 pesos de remuneración. Es malo, la calidad del ingreso argentino es malo, pero no hay. ¿Ustedes se acuerdan de la década del 90? La exclusión, el mayor de 40 años que lo echaban de la empresa del Estado, que no conseguía más trabajo, eso era exclusión. Yo tengo presente la calle San Luis. Con la mitad de los negocios se alquila, se vende, cerrado. Eso claro. Es una imagen que no se va a borrar nunca. ¿Cuál es el modelo que yo prefiero? El modelo de inclusión, el modelo de trabajo, el modelo de generación de empleo. Yo creo que el gobierno sabía que estaba recalentando la economía desde el año 2005-2006 y que iba a venir inflación y que había inflación, pero prefirió inflación con trabajo, con mejor distribución del ingreso. ¿Y la podrán controlar para que no sigamos escalando como ha ocurrido? Porque una hiperinflación, yo ya no la aguanto más, me aguanté 2, creo que otra más no. Esperemos que, bueno, la inflación se combate con producción, ¿no? Con producción, la producción que genere empleo y el empleo que genere más producción, más circulación de la riqueza, ¿no? Bueno, estamos en un momento raro de la economía para mí. Raro porque la producción no está mal, pero un momento que no sé si es un tema de luchas políticas. ¿Gasta mucho el gobierno o gasta por encima de lo que sería razonable? Y hace un año que está gastando más de lo que le ingresa, ¿no? Generalmente nunca tuvo déficit. Y eso ayuda a la inflación, evidentemente. Eso ayuda y no es bueno, es como una economía familiar, una economía de una empresa. Hay que gastar lo que uno tiene, no hay que, porque el que gasta más de lo que tiene o se endeuda o quiebra, ¿no? El Estado está gastando un poquito más, todavía no es problemático porque hay un déficit de un 1,5% del PBI, controlable, pero bueno, no se puede saber qué va a pasar. Si usted me pregunta qué va a pasar con la inflación, no lo sabe, creo, ni Kicillof.
evidentemente. Es un país impredecible. Yo me acuerdo de haber estudiado Keynes con la famosa receta de la obra pública, de que el Estado se tiene que hacer cargo de dar trabajo, de crear trabajo. No sé si por ese lado puede pasar, porque tenemos muchos empleados públicos, pero ¿es tarea productiva la que hacen? Creo que la mayoría no. La obra pública es importante, ¿no? Y este gobierno me parece que hace mucha política keynesiana, Sí. ¿no? O sea, de generación de... Por eso es que se toman muchos fondos del ANSES para obra pública, para planes sociales, para el plan... Yo creo que donde está faltando un poco más de empuje en el tema vivienda, que dicen que es industria de industria para colmo, ¿no? Que ocupa más mano de obra que otras industrias. La construcción es la industria, llamémosle industria, que más circulación de la riqueza hay. Porque la construcción privada fue intensa en los últimos años, pero la construcción de vivienda pública ha seguido el ritmo, pero creo que a lo mejor le está faltando un poco de ayuda. Y ¿no? además que la construcción de obra pública de vivienda tiene un motivo social, porque no nos olvidemos que todo lo que se construyó, por ejemplo, tomemos el caso de Rosario, es vivienda ABC1. No es la vivienda que necesita la gente que no tiene, hace falta vivienda que no popular, tiene vivienda. Vivienda simple, humilde, pero digna. Eso es lo que hace falta. Como en su momento se crearon los FONAVE y tantas cosas, ¿no? Hay planes, están en marcha, pero me parece que... Bueno, ahora que están los planes Procrear, que es un buen plan, ¿no? Eso le está dando un poco de empuje, ojalá. Acá en Rosario creo que se anotaron cerca de 20.000. Hay muchos jóvenes profesionales, parejas jóvenes. Y eso tiene el gran problema del alquiler, ¿no? Porque realmente los alquileres siguen la inflación también, lamentablemente. Por supuesto, ¿no? Y además que hoy la relación que existe entre el ingreso y la propiedad es inalcanzable. Hoy, por un departamento cualquiera, están pidiendo 3.000-4.000 pesos mensuales. Algunos son más modestos, ¿no? Y para adquirirlo, 70, 80, 90, 100 mil dólares, un departamento chico. Claro, ¿cómo hace un chico joven, una parejita? Le cuesta. Y si tiene que pagar alquiler y aparte tiene que pagar un plan para una vivienda propia, ¿cómo hace para pagar las dos cosas? Se hace muy difícil, por eso es que, bueno, por eso es que el Estado debe intervenir, ¿no? ¿Podemos ser optimistas, doctor? Yo creo que en estos últimos 10 años ha habido avances en lo económico, social, ¿no? El tema de tener el 90% de jubilados con ingresos, el tema de no depender más de políticas extranjeras, el incremento de la actividad industrial, yo pienso que el desendeudamiento, cómo se bajaron los índices de desempleo, yo creo que tuvimos un buen periodo económico. Sí, no, en los últimos 10 años se ha crecido. Cuando uno piensa lo que fue este país en el 2001, cuando se produjo la gran explosión económica, bueno... Fíjese qué lindo que está Rosario. Claro. La obra pública y la obra privada que hubo en Rosario. Rosario cambió en estos 10 años. Si usted tuviera que sugerir alguna medida o algo, ¿qué se podría hacer para asegurar un buen pasar económico, para que la inflación por lo menos no avance, si es posible que se reduzca? Y a nivel macro es producción, ¿no? A nivel macroeconómico es producción con generación de empleo, producción industrial, defender a la industria nacional. ¿Y el gobierno tendría que aportar créditos, tendría que aportar fondos para eso? Es muy importante el crédito que no esté destinado al consumo, que no esté destinado a los créditos personales con altas tasas y que no generan producción, sino que esté destinado y a toda la industria, a la pequeña industria, porque hoy yo tengo muchos clientes que no pudieron ni conocer las bases del crédito del Bicentenario, por ejemplo, ¿no? Parece como que uno tiene que estar relacionado para conseguir un crédito. Le agradezco estos comentarios y estas explicaciones, por sobre todo, doctor. No, gracias por haberme invitado. Mariano, hemos tenido una linda charla acerca de la situación económica y fundamentalmente los precios, la inflación. Carlos, me pareció sumamente interesante escucharlo, justamente lo que decía el doctor sobre la inflación, sobre las causas. Y también, digamos, es importante entender que no es una, muchas veces siempre se dice que es una la causa de la inflación, que si no son varias las variables que
que atraviesen esto. Y bueno, me quedo por ahí con alguna de las más importantes, esto de los formadores de precios, la importancia a veces que el Estado pueda intervenir en estas grandes monopolios o empresas en el que pautan, bueno, cuánto es lo que le compran al productor y a cuánto lo deciden vender, porque eso después afecta al consumidor final. Además, el doctor Risso hizo hincapié en la necesidad de aumentar la producción en el país, que eso de alguna manera influiría para que los precios se contengan, ¿no? Sí. Sí, y el trabajo también como él. Exacto, especialmente en la pequeña empresa, ¿no? Es la que da más trabajo y la que de alguna manera influye más rápidamente en la formación de los precios y en la mejor situación personal de cada familia, ¿no? Sí, yo creo que justamente a veces los motores de la economía son las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares, que es lo que más necesitan apoyo. Ojalá que todo mejore, ojalá que la inflación no suba y si es posible que empiece a bajar así como ha venido subiendo en los últimos años. Gracias, Mariano. Antes, Carlos, que nos vayamos, le dejo nuestras redes sociales para que nos puedan contactarnos. Que bueno, en Facebook, www.facebook.com/puertaabiertatv y bueno, nuestro casilla de correo que es visionpremiumproducciones@gmail.com, así que de ahí se pueden contactar. Nos despedimos aquí, pero con una opinión autorizada. La opinión de Candy, veterano periodista, Carlos Duclos es su nombre, Candy es un seudónimo, que nos deja una reflexión para el final como cada semana. Chao. Siempre para el hombre, para el ser humano, para la humanidad, hubo tiempos buenos y tiempos malos. Sin embargo, yo creo que comparativamente estos tiempos son más difíciles porque reina e impera la cultura del materialismo. Vivimos también en una cultura donde impera la ingratitud, la deslealtad, el egoísmo, la mezquindad y la injusticia. No quiere decir esto que los malos son la mayoría. Quiere decir que los malos se enquistan en una minoría, pero poderosa, y que trae angustia a muchos corazones nobles, sensibles, que constituyen la mayoría de la masa humana, la mayoría de la humanidad. Por eso hoy en día se advierte, además de soledad, esa angustia existencial, esa ausencia de paz interior, esa ansiedad impuesta a todos y ese correr tras a veces no el éxito, sino tras lo necesario, lo imprescindible y con mucha frecuencia sin poder lograrlo. Es decir, en ese manojo mayoritario de gente buena abunda el sufriente. Y no necesariamente el sufriente es pobre. El sufriente pertenece a la clase pobre, a la clase media, a la clase rica, porque la angustia no hace acepción de personas ni discrimina de ninguna manera. Ante esta circunstancia impuesta por un poder injusto en el orden mundial, al ser humano de aquí y de todas partes solo le cabe una alternativa, que es luchar. Y no es una lucha imposible, es una lucha muy posible porque el hombre lo puede todo si blande la espada de la fe, de la esperanza y del amor. A veces hablar de amor implica o se sugiere que es una utopía en una sociedad en donde imperan todos estos males enumerados anteriormente.
Sin embargo, el amor es una fuerza muy poderosa, determinante, y más tarde o más temprano acaba triunfando. El mensaje de hoy sería no claudicar, no bajar los brazos, no resignarse, no entregarse jamás, luchar con fe, con esperanza, con amor, absolutamente seguros de que al fin y al cabo, más tarde o más temprano, la victoria será de aquel que ha emprendido esta lucha que merece a veces la pena, que es necesaria y que es una obligación, no solo por uno mismo, sino por el entorno inmediato, los seres amados, la familia, los amigos queridos e incluso ese prójimo desconocido que en alguna parte del mundo está sintiendo lo mismo que nosotros. Hasta la semana que viene. Auspició este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Municipalidad de Granadero Baigorria, Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Consejo Municipal de Rosario, Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe.